Con los años acabó entrando en la conversación cultural como ejemplo de desastre, de cómo una gran apuesta de estudio puede virar hacia errores históricos del celuloide. Siempre quedará unida a una cifra negra. De 220 personas relacionadas con el rodaje, 91 desarrollaron cáncer y 46 murieron por esa enfermedad. El Conquistador cuenta la vida de Temujin, el hombre que después sería conocido como Genghis Khan, y su relación con la princesa tártara Bortai. La historia mezcla conquista, romance y traición, con Temujin luchando por recuperar a Bortai y consolidar su poder en un contexto de guerra entre tribus. La historia sigue su ascenso como líder militar, su confrontación con enemigos que lo traicionan y su camino hacia la unificación de los pueblos mongoles. Simultáneamente muestra la tensión entre su deber como guerrero y sus sentimientos personales. Es una película histórica de aventuras, aunque hoy se recuerda más por el rodaje que por su exótico argumento. The Conqueror se estrenó en 1956 y está considerada una de las películas más problemáticas de la historia de Hollywood, no solamente por su resultado artístico, sino por todo lo que ocurrió alrededor del rodaje, desde las decisiones de producción hasta los devastadores efectos de salud posteriores. La cinta sería producida por Howard Hughes y dirigida por Dick Powell. El reparto principal lo formaban John Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendáriz, Agnes Moorehead y Liv Van Cleef, entre otros. Un aspecto muy criticado y destacable de la película fue que Hughes contó con Dick Powell como director y se planteó el film como un western en todos los sentidos, desde el propio guión de la historia al tono de la misma, incluido por supuesto el reparto, y realmente el conjunto no empastaba como debería. Sin ir más lejos, John Wayne con un maquillaje desconcertante en el que se incluía una prótesis para achinar los ojos, o muchos de los extras que en vez de asiáticos eran indios navajos. El proyecto se plantearía como una superproducción de gran alcance, con un presupuesto elevado para su época y con el objetivo de aprovechar el formato Cinemascope, algo que la RKO, propiedad de Hughes, quería impulsar en ese momento. Howard Hughes quería un film grande, vistoso y comercial, apoyado además en el anteriormente citado formato Cinemascope, que por entonces era una de las grandes apuestas de la industria para competir con la televisión. La historia se desarrollaría en territorio mongol, pero el rodaje se hizo en Utah, en zonas cercanas a St. George, Snow Canyon, Pine Valley, Leeds y Harrisburg. Esa elección se tomó por motivos visuales y logísticos, porque el paisaje servía para representar un entorno desértico y abierto, pero el gran problema es que esos lugares estaban relativamente cerca del sitio de pruebas de Nevada, donde Estados Unidos había realizado ensayos nucleares atmosféricos en los años previos. El entorno conocido como Yucca Flat es a día de hoy una de las zonas más irradiadas por bombas nucleares de todo el mundo. Allí se practicarían decenas de pruebas nucleares a comienzos de los años 50, coordinadas desde la base de Nellis, en Las Vegas. El productor Hughes mandaría excavadoras para recoger arena que removieron el terreno y con ello la radioactividad. Además sufrieron el barrido del polvo radioactivo residual que el viento arrastró desde el desierto hasta la ciudad. El asunto se volvió todavía más serio porque el lugar del rodaje estaba en la trayectoria de la dispersión radioactiva de algunas pruebas atmosféricas. En 1953, por ejemplo, hubo 11 detonaciones atmosféricas en la zona de pruebas. Hoy, lógicamente, se considera que la exposición fue un factor que pudo influir en los casos posteriores. Nadie ignoraba en esos años las pruebas y el nivel de radioactividad. Sin embargo, los estudios médicos aún no eran concluyentes sobre los efectos de la radiación en los seres humanos y nadie se lo tomaba muy en serio. Durante el rodaje, el equipo trabajó en condiciones muy duras. El calor, el polvo y la geografía del lugar complicaron la filmación. Además, hubo incidencias físicas propias de una producción de exteriores de esa escala. El actor Pedro Armendáriz sufrió una caída de caballo y tuvo que ser hospitalizado una semana. Esas dificultades no eran excepcionales en un rodaje de ese tipo, pero posteriormente adquirirían un peso mucho mayor, por lo que se descubrió años más tarde. Uno de los aspectos más discutidos desde el comienzo fue el casting de John Wayne en el papel de Genghis Khan. Hoy resulta evidente que era una elección muy controvertida, y ya en su momento despertó dudas. El papel se había barajado antes para Marlon Brando, pero Wayne terminó quedándose con el personaje. Para aproximarse físicamente al papel, Wayne hizo dieta, tomó Desidrin varias veces al día y recibió entrenamiento de esgrima con Fred Cavens. Aún así, y con todo eso, la decisión siguió pareciendo extraña para buena parte del público y de la crítica, porque la imagen de Wayne estaba fuertemente asociada al western y a papeles de hombre duro estadounidense, no a un conquistador mongol. La película terminó de rodarse y se estrenó en 1956, pero su historia no acabó ahí. Años después empezaría a extenderse una preocupación grave por la salud de varias personas vinculadas al proyecto. El dato que convirtió a esta película en una leyenda negra fue el siguiente. De 220 personas relacionadas con el rodaje, 91 desarrollaron cáncer y 46 murieron por esa enfermedad.
Esa cifra no prueba por sí sola una relación casual absoluta, pero sí fue suficiente para vincular la película con la exposición al fallout procedente de las pruebas nucleares realizadas en Nevada. El Dr. Pendleton declararía en 1980 con respecto a estas cifras: con estos números este caso podría ser calificado como una epidemia. La conexión entre la radiación por lluvia radioactiva y cáncer en casos individuales ha sido prácticamente imposible de demostrar concluyentemente, pero en un grupo de este tamaño, la expectativa sería de 30 individuos con posibilidad de desarrollar alguna forma de cáncer. Citando el caso más triste y doloroso relacionado, hablaremos del actor mexicano Pedro Armendáriz, que contrajo un cáncer de estómago en 1963 y fue ingresado en el hospital. Ya en un estado avanzado y sin esperanzas, alguien escuchó un disparo dentro de la habitación de la clínica. Cuando entraron, lo encontraron con una pistola humeante dentro de la boca. Había decidido terminar ese calvario, que por desgracia parecía haber empezado durante la filmación del Conquistador. Tan solo unos meses antes, a los 58 años, el director Dick Powell falleció a causa de un linfoma. Pero no acabaría ahí. El propio John Wayne hizo frente con éxito a un cáncer de pulmón en 1964, aunque este acabaría extendiéndose a su estómago, terminando con uno de los tipos más duros de la pantalla en 1979. Pocos años antes de él, en 1975, la actriz Susan Hayward fallecería a causa de un cáncer cerebral. El millonario Howard Hughes quedó muy afectado por el escándalo y por el fracaso de la película. Más tarde compraría todas las copias por una cifra muy alta de $12 millones y las mantuvo enlatadas fuera de la circulación hasta que en 1979 fueron compradas por Universal Pictures y llevadas a la televisión. El propio Howard acabaría autorrecluido en una suite de un prestigioso hotel de Acapulco, agonizando debido a una insuficiencia renal. Cuando revisaron la habitación de su hotel encontraron puesto en un proyector privado uno de los rollos originales del Conquistador de Mongolia. También hay que decir que desde un punto de vista industrial, la película representó un ejemplo extremo de mala planificación. Se combinaría un casting discutible, una localización arriesgada, una superproducción costosa y una gestión muy poco sensata de la relación entre el paisaje, salud y rodaje. Eso explicaría por qué, con el paso del tiempo, sigue apareciendo en libros, documentales y artículos como una de las producciones más polémicas de la historia del cine estadounidense. En términos de recepción, la película fue mal recibida por la crítica, y no logró justificar del todo su inversión, aunque en taquilla no sería una debacle, siendo la 11ª película más vista del 56. Con los años acabó entrando en la conversación cultural como ejemplo de desastre, de producción y un caso paradigmático de cómo una gran apuesta de estudio puede virar hacia errores históricos del celuloide. Siempre quedará unida a una cifra negra. De 220 personas relacionadas con el rodaje, 91 desarrollaron cáncer y 46 murieron por esa enfermedad. Esa posible coincidencia hizo que la película fuera vista como un ejemplo de producción maldita, ligada a la posible exposición de la radiación procedente de las pruebas nucleares de la zona.